exposición de la palabra una vez más. Lucas, el capítulo 13, el pasaje que venimos ya por algunas semanas viendo, Lucas 13, versículos 34 y 35 en particular, 34 y 35. Oremos, por favor. Amante Padre, venimos a ti gozándonos en aquel amor del cual acabamos de cantar hace unos instantes. Como decía la canción, si la gracia es un océano, nosotros nos estamos hundiendo en esta gracia. Oh Señor, ciertamente que al contemplar lo que tú has hecho en Cristo Jesús por miserables pecadores como yo, no podemos sino reconocer y alegrarnos de esta gracia tan abundante que has tenido para con nosotros. Y por eso te alabamos, y por eso te bendecimos, y por eso en lo profundo de nuestros corazones, pues te decimos a ti, bendito y alabado seas tú por siempre. Gracias por el Señor Jesús. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque todas tus promesas, todas tus palabras, todas se han cumplido y las que aún están por cumplirse, se van a cumplir. Oh Dios, tú eres grande. Y por eso, Señor, confiadamente pedimos pues que ahora concedas a este siervo tuyo gracia abundante para poder hablar, guiado por el Espíritu, con el denuedo que el Espíritu dé, para que seas tú glorificado, y un corazón abierto, sabio y entendido a tu pueblo, que en esta mañana desea ser bendecido en esta gracia abundante. Oh Dios, glorifícate. Señor, con humildad reconocemos que solo tú, por el Espíritu, puedes hacer esta obra. También la de abrir corazones en esta mañana de aquellos que aún no tienen esta salvación, como la que nos has concedido a nosotros con tanta gracia y amor. Te pedimos pues que para ellos también, aquí presentes, tú obres en sus corazones, abras aquellos y ellos puedan venir a conocer a Cristo el Señor. Pedimos estos favores en su nombre. Amén. Amados, por favor, vamos a Lucas 13, versículo 34 y 35. Y allí permítanme pues una vez más para fijar en vuestras mentes el pasaje que estamos explorando. Permítame leer versículos 34 y 35. El Señor Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Por varias semanas venimos explorando este pasaje, y la semana pasada concluimos que el Señor le habla a Israel en su venida y le dice: Jerusalén, yo quise salvarte. Le habla a toda la nación, le dice: quise como la gallina protegerte. ¿Protegerte de qué? De la ira de Dios. Como les dije la semana pasada, Israel había sido claramente advertido. En Deuteronomio, en el capítulo 27 y 28, nosotros leímos cómo Dios a la generación que iba a entrar a tomar posesión de la tierra le dejó claramente grabada para que nunca se olviden, para que cuenten a la posteridad cómo Dios celebró esta ceremonia en la cual las bendiciones que Dios traería sobre la nación si ellos obedecían y las maldiciones que Dios traería sobre la nación si ellos desobedecían, les fueron recitadas, y ellos en una forma antifonal, pública, cientos de miles de ellos decían: amén, amén, amén. Una ceremonia inolvidable, un evento que jamás sería borrado de la mente y el corazón de los israelitas que participaron en él, y que Dios sabía que ellos iban a decírselo a sus generaciones futuras. Sin embargo, pareciese ser como que Israel sí olvidó.
En realidad lo que Israel hizo fue desobedeció, y vimos un recuento de la historia de Israel, básicamente un recuento de la triste historia de Israel, donde habiendo tenido un inicio prometedor, lo que sucedió fue que vez tras vez, tras vez, tras vez, Israel desobedeció. Y nos encontramos pues entonces aquí viendo en este momento de la historia de Dios, cuando a Él le place enviar a su Hijo la revelación máxima de la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne, Jesús vino y va y le predica a Israel y le dice, ha venido y en medio de ustedes se encuentra ahora aquel que los profetas os habían anunciado, el Mesías, el Salvador, el que los va a librar. Aquí está. Jesús se presenta a la nación como el Mesías prometido. Y como dice Juan en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron al Mesías. La triste realidad, una vez más, para la nación de Israel y para aquella generación también fue entonces que, a pesar que Dios quiso una y otra y otra y otra vez traerlos hacia sí para perdonarlos, ellos no quisieron. No quisieron. Y terminé la semana pasada haciendo una pregunta. ¿Qué significaba esto para Israel? ¿Qué es lo que iba a acontecer? Las palabras de Jesús fueron claras. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada. Vuestra casa os es dejada. Y nuestra traducción dice desierta. Esa palabra no está en realidad en el original. Esa es una palabra que los traductores de nuestra Biblia en español han puesto para dar el sentido. Vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que ya no hay más propósito para la nación de Israel en el plan de Dios. Significa que Dios ha completamente ahora traído una maldición sobre la nación de Israel de la cual ya no hay solución. ¿Y qué implicaría esto si esto fuese así? Bueno, lo que vamos a ver pues entonces en la continuación de este pasaje es que la condena de Dios es expresada en el abandono divino de Dios para con Israel. Y vamos a buscar que entender este abandono. ¿Qué sucede cuando Israel desprecia el llamado de Dios? ¿Qué sucede cuando Israel no recibe al Mesías que les ha sido enviado? Lo que sucede es lo que Jesús describe en el versículo 35. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. De lo que estamos aquí hablando es de el abandono de Dios sobre la nación. Pero ¿qué es lo que quiero decir cuando menciono esta frase? El abandono de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser, en el caso de Israel, qué significa ser abandonada por Dios? Lo que Dios le está diciendo a Israel es simplemente esto. Ya no hay más protección divina. ¿Se recuerdan lo que Dios le había dicho en las bendiciones y las maldiciones que leímos de Deuteronomio? Dios le había dicho, cuando venga el enemigo por un camino, ¿por cuántos huiría? ¿Por cuántos huiría? ¿Se recuerdan? Por 7 huirían. No importaba si Israel se hubiese mantenido fiel a Dios, no importaba cuán poderoso hubiese sido ese enemigo. Si hubiese venido un enemigo con muchas tropas, con ejército más numeroso que el que Israel hubiese tenido, con armamento más sofisticado que el que Israel hubiese tenido, si hubiesen venido por un camino, Dios le aseguraba a Israel una cosa, que ese enemigo huiría de la presencia de Israel por 7. Sálvese quien pueda hubiese sido para ese enemigo. Pero Dios le dice también, pero si ustedes me desobedecen, el enemigo vendrá por un camino, pero ustedes van a ser entonces los que van a huir por 7. Cuando Jesús le dice a Israel,
vuestra casa os es dejada, Jesús estaba refiriéndose a todo lo que Israel en ese momento pensaba era su protección. ¿Y qué es lo que Israel pensaba en aquel momento? De una forma supersticiosa ellos pensaban, el templo está aquí en Jerusalén, el templo es nuestra protección. Jesús le dice, esa casa os es dejada. Es más, Dios lo que le está diciendo, Jesús, Yahweh encarnado, lo que le está diciendo a Israel es lo siguiente, Dios os está abandonando, Dios os está dejando sin protección. Ya no los voy a proteger más. La nación va a quedar abandonada. Desde la deportación hasta el día de hoy, los judíos han experimentado asedio, persecución, han tratado de ser exterminados. Una y otra y otra y otra vez. Usted vaya a hacer una búsqueda en internet, ponga en Google o en Bing, ponga en la búsqueda, ponga lo siguiente, persecución de los judíos. Y usted va a encontrar artículos detrás de artículos en los cuales usted puede leer cómo a través de los siglos los judíos han sido perseguidos. No una sola, no es que solamente Hitler y la Alemania nazi persiguió a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Previo a ello han habido muchas persecuciones. Lo que Jesús le dijo a Israel en aquel momento vendría en realidad en un terrible cumplimiento literal en esa generación. Jesús más adelante les vuelve a recalcar y le dice que por el rechazo que ellos estaban teniendo del Mesías, que esa generación iba a sufrir las consecuencias de tal rechazo. La desolación que iba a venir iba a ser experimentada por esa generación. Y efectivamente en el año 70 es que el general Tito, con su ejército romano, destruye Jerusalén. Miles de judíos perecieron en aquel combate, en aquella batalla. Miles en el asedio de Jerusalén. Jerusalén queda destruida. Usted puede visitar Roma el día de hoy y cuando usted visita donde está el Coliseo, allí también está lo que le llaman el Panteón, y en el Panteón hay un arco, y en el arco está en alto relieve el general Tito, un relieve del general Tito, y detrás del general Tito, entrando victorioso de regreso a Roma, aparecen encadenados judíos, la menora de los israelitas, y llegan a la parte de Roma, algunos de ellos como esclavos, y el pueblo recibiéndole pues entonces victorioso. Terrible lo que le pasó. Pero entonces la pregunta que tenemos para nosotros ¿es este abandono un abandono completo, total? ¿Sabe usted que hay personas dentro de los evangélicos que dicen que así es? Hay algunos dentro de los evangélicos que dicen de que Israel como nación ya no tiene más parte dentro del plan de Dios. Hay algunos dentro de los evangélicos que dicen que en realidad la iglesia viene a tomar ahora el lugar de Israel, de la nación de Israel, y la iglesia, es decir, nosotros, heredamos entonces todas las promesas que Dios le había hecho a Israel. Hay algunos que dicen que en realidad la iglesia entonces es por eso llamada en Gálatas el Israel de Dios. Hay muchos teólogos que esto tienen escrito en sus libros de teología. Ya la nación de Israel ha sido completamente puesta a un lado. Las promesas que se le hicieron a Israel ya no son más válidas para la nación porque la nación invalidó el pacto. Y como invalidó el pacto, entonces ahora Dios ha traído el nuevo pacto. Y al traer este nuevo pacto ahora, pues entonces Dios lo que hace es que le da a la iglesia todas las promesas hechas a Israel. ¿Es esto así? ¿Dios ya no tiene un plan para Israel? ¿Estos hermanos nuestros evangélicos están en lo correcto? Específicamente, yo quiero que usted entienda, no todos los evangélicos son así, pero personalmente usted debe de saber esto, que estos se refieren particularmente a aquellos que se identifican con lo que se llama la teología del pacto. En forma específica,
muchos de los presbiterianos piensan así. ¿Ok? Eso es por lo cual hay diferencias, por lo cual nosotros, por ejemplo, ¿ok?, no somos presbiterianos. ¿Ok? Esa es una de las diferencias. ¿Ok? Los presbiterianos piensan de esa forma. Y hay algunos dentro de los círculos pentecostales también que no son abiertos como los presbiterianos para decir de que Dios ya no tiene un plan para Israel, pero sí son prontos para decir que la iglesia ha reemplazado a Israel y ha heredado las promesas dadas a Israel. Las promesas de bendición y prosperidad. Y entonces muchos en el campo pentecostal son prontos para decir de que la iglesia, si bien no se identifican con los presbiterianos, no es que la iglesia o que Israel ya no tiene un plan, lo que sí, la iglesia ha tomado las bendiciones de Israel. ¿Es esto así también? Bueno, yo lo que quisiera es que podamos ver, para entender qué es lo que está pasando, a qué se refiere Jesús con este abandono, hasta cuándo va a ser, si es que es un abandono temporal, ¿lo es en realidad? ¿Es un abandono completo, total o solamente temporal? Yo quisiera que exploremos eso por un instante. Creo que nos es muy importante saber esto. Ahora bien, una de las preguntas que viene a mente es lo siguiente: si el abandono es total o completo, ¿significa que el pueblo escogido ya no es el pueblo escogido? Porque creo que todo el mundo identifica a los judíos como el pueblo escogido de Dios. ¿Es así o no? ¿Hay alguna otra nación, hay algún otro pueblo al cual se diga, este es pueblo escogido de Dios? No ha habido ninguna otra nación en la faz de la historia de la humanidad. No ha habido ninguna otra nación que haya sido llamado pueblo escogido. No lo ha habido. ¿Significa que el pueblo escogido Dios lo desescogió? ¿Dios lo sacó para ya no ser más pueblo escogido? ¿O sigue siendo, como acabo de escuchar por ahí de nuestro hermano Aldo, sigue siendo pueblo escogido? Mire, la respuesta directa es no. ¿No a qué? Dios no ha sacado a su pueblo para que ya no sea su pueblo. Israel continúa siendo el pueblo escogido de Dios. Y para avalar la respuesta, necesitamos entender la naturaleza de la elección de Israel. ¿Cómo es que Israel fue llegado a ser escogido como pueblo de Dios? Se necesita entender la naturaleza de la elección de Israel. Esta elección, como vamos a ver, no está basada en el pacto del monte Sinaí, no está basada en el pacto mosaico. Esta elección no está basada en la ratificación del pacto mosaico con la segunda generación, celebrado, como leímos la semana pasada, en el monte Ebal y el monte Gerizim. No está basado en ello. La elección de Israel como pueblo escogido está basada en el pacto que Dios hizo con Abraham, no en el pacto mosaico. Israel llega a tener este estatus de pueblo escogido por el pacto que Dios hizo con Abraham, no el pacto mosaico. Entonces nos es necesario ver la naturaleza del pacto abrámico, el pacto que Dios hizo con Abraham, ver qué naturaleza es. ¿Es un pacto como el mosaico condicional? Es decir, Dios puso condiciones para el cumplimiento de las promesas que él hizo a Abraham, ¿o no pone condiciones? Mire, déjeme decirle algo más. Quiero que usted vea que lo que estamos viendo no es solamente para adquirir más conocimiento, sino que debajo de todo esto hay un asunto aún subyacente más grande que el mismo hecho de si Israel es pueblo de Dios o no. ¿Sabe cuál es? Va algo acerca del carácter de Dios. Dios ha hecho una promesa. Y yo creo que la promesa que Dios le ha hecho a Israel es una incondicional. Y creo que la Escritura enseña eso. La pregunta entonces es, ¿está Dios incumpliendo su promesa? Pues pareciese que es así, como que Dios está incumpliendo su promesa. Y eso entonces nos trae
al asunto mayor. ¿Es Dios confiable? ¿Puedo confiar en Dios entonces? Porque si Dios le echó una promesa a este pueblo que lo llamó mi pueblo escogido, y no lo va a cumplir, entonces tenemos un gran problema. El problema es, ¿puedo yo entonces confiar en las promesas que me está haciendo a mí? Donde Él me dice a mí, yo te voy a perdonar tus pecados si tú crees en mi Hijo Jesús. ¿Puedo yo entonces confiar en esa promesa? ¿O puedo confiar en todas las otras promesas? Porque déjenme decirte una cosa, si Dios me incumple una promesa, entonces ¿sabe qué? Dios no es confiable. No sería confiable. Porque ¿qué me garantizaría de que no va a haber una segunda promesa que no cumpla? O una tercera promesa que no cumpla. El carácter mismo de Dios es lo que está de por medio en todo esto. No solamente si Israel es pueblo o no es pueblo, escogido de Dios me refiero, sino acerca del carácter, la persona misma de Dios. ¿Es Dios confiable? ¿Y sabe qué? Le anticipo el final. Sí, Él es confiable. Y hacia el final espero que nos gocemos y celebremos cuán confiable es Él. Mire, como le estaba diciendo, la relación de Israel, la naturaleza de la relación de Israel con Dios está basada, está fundamentada en el pacto que Dios hizo con Abraham. Y un pacto que posteriormente ha sido repetido a los patriarcas. Venga conmigo a Romanos, por favor. Venga conmigo a Romanos el capítulo 9, versículo 4. Hablando el apóstol Pablo de los judíos, de los israelitas, por los cuales él tenía un gran dolor en su corazón, el apóstol menciona lo siguiente, dice, ellos, dice, mis parientes, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, estoy leyendo versículo 4, Romanos 9, 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo acá está diciendo simplemente, entre otras cosas, lo siguiente. Dios le hizo una promesa a los patriarcas. Ahí es donde empieza todo. Los pactos que siguen, la revelación posterior que sigue, todo eso tiene su inicio en el pacto que Dios hizo primeramente con los patriarcas, la promesa que Dios hizo primeramente con los patriarcas. Venga conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 13, el apóstol Pablo, una vez más predicando, hace mención de esto. En la mente de Pablo esto era algo fundamental, que todo emanaba de la promesa hecha a Abraham y a los patriarcas, es decir, a sus hijos, a Isaac y a Jacob. Hechos 13, versículo 32. Hechos 13, versículo 32. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha, ¿a quién? ¿A quién? Nuestros padres. Nuestros padres. El apóstol se está refiriendo a los patriarcas, a los cuales se les había hecho una promesa. Dios les hizo una promesa. ¿Dónde encontramos esta promesa? ¿Dónde encontramos esto de aquí? En el libro de Génesis. Si usted viene conmigo al capítulo 12 de Génesis, entonces estamos viendo hasta el momento que toda la revelación que Dios da acerca del pacto y de cómo la salvación toma lugar y todo lo demás está fundamentada en el pacto que Dios hace con Abraham. Y vamos entonces al libro de Génesis y leamos ahí versículos 1 al 3. Mire, el pacto que Dios hizo con Abraham fue dado en Génesis 12 y es mencionado, es repetido luego en Génesis 13, en Génesis 15 y en Génesis 17. Y luego cuando muere Abraham se lo dice también a Isaac y luego se lo ratifica también a Jacob, por quien viene la línea del Mesías.
Así que es algo que Dios le dijo. Ellos son considerados los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son considerados los patriarcas. Y entonces leemos en Génesis 12, 1 al 3 lo siguiente. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijere, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En estos 3 versículos nosotros vemos la promesa hecha a Abraham. La promesa hecha a Abraham. Conforme pasa la revelación, conforme pasa el tiempo, la revelación que Dios da de esta promesa va a irse expandiendo, va a ser enriquecida, va a irse dándole más detalles. Pero básicamente aquí en estos 3 versículos nosotros vemos una promesa específica hecha a un individuo específico, para él y para su descendencia. Ahora bien, la naturaleza de este pacto, en su sentido inviolable, inquebrantable, es ilustrada principalmente en Génesis el capítulo 15. Basado en esta promesa que Dios le ha hecho, vamos ahora a Génesis 15, donde vamos a leer acerca de una ceremonia que a nosotros nos parecería como que media extraña, porque va a hablar de animales muertos, de sangre que se derrama y de un espacio que hay entre los animales. Nos va a parecer algo extraño porque nosotros estamos hablando 4000 años después en una cultura completamente distinta. Pero déjeme decirle una cosa, cuando Dios le dice de lo que vamos a leer ahora a Abraham, Abraham supo inmediatamente qué es lo que Dios estaba hablando. Dios le dice acá a Abraham que el pacto, la promesa que había hecho va a ser ratificada, va a quedar sellada. ¿Y cómo sellaban las cosas en aquel entonces? Con una ceremonia como la que se va a describir acá. Esto era algo que Abraham y sus contemporáneos entendían. Si alguien quería hacer un acuerdo, un pacto, quedar de acuerdo en algo, entonces se celebraba una ceremonia como esta y ambas partes del pacto que estaban entrando en pacto, pues estaban diciendo esto con mucha seriedad, vamos a ver lo que cumplir. Pero acá vamos a ver algo muy interesante que toma lugar. Génesis 15, versículo 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham tenía presente a este punto en su vida de que Dios le había prometido una descendencia, ¿ok? Y entonces pasa el tiempo, han pasado ya varios años y Abraham ve que no hay hijo. Estoy seguro que trató muchas veces con Sara, mientras había todavía posibilidad, humanamente hablando, de tener un hijo y no llegaba el hijo. Entonces viene Dios, se le aparece, ¿no? y le dice, Abraham le dice, tu recompensa va a ser sobremanera grande. Y entonces Abraham pregunta a Dios y le dice, Dios, ok, yo sé que tú has dicho esto, pero ¿cómo va a tomar lugar? ¿Será que va a venir a través de un siervo? Y Dios le da una respuesta aquí a Abraham, versículo 4, le dijo, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará no te heredará Eliezer, no te heredará un siervo, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Le ratifica, le confirma que él va a tener una descendencia física. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces Dios lo que hace es que le dice, te doy acá una promesa. Tu hijo es el que va a ser tu heredero. Uno que va a salir de tus propios lomos. Versículo 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cuán firme es esta palabra tuya? Se podría decir. Inmediatamente mira lo que le dice Dios a Abraham. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad.
y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Usted ve que Dios no le dice, trae y parte. Nada más le dice, trae. Abraham sabía inmediatamente de qué se trataba. Aquí iba a haber una ceremonia en la cual se iba a sellar en una forma solemne este pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Pero mira lo que pasa. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. O sea, él hizo lo que Dios le dijo. Él entendió, ok, acá vamos a celebrar algo, vamos a celebrar, vamos a sellar este pacto, ok. Y Abraham pues parte los animales, pone acá las aves muertas, y la forma en la que esto era hecho es, acá estaba la mitad un animal y acá estaba la otra mitad del animal y había suficiente espacio para que las dos partes pasen juntas. Y Abraham está esperando, ok, ¿en qué momento viene Dios para pasar yo con él acá? Y no se aparecía Dios. No se aparecía Dios, porque la idea era de que iban a sellar el pacto juntos, porque supuestamente, ¿no?, esto se hacía entre dos partes que estaban entrando en un pacto. Y Abraham estaba esperando entonces que de alguna forma Dios iba a manifestar para que pasen los dos juntos. Pero no había nada. Así que entonces, dice, descendían las aves rapiña, claro, con toda esa sangre y todo eso, las aves rapiña estaban, carne fresca. Vamos a bajar a comer. Y él tenía que estar ahuyentando las aves rapiña y Jehová, Yahweh, ni se aparecía. ¿Dónde está? Entonces dice versículo 12, más a la caída del sol, o sea que eso fue antes que caiga el sol y luego cae el sol, ok, o sea, llegó a estar ya de noche, ok. Dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y es aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ahí aparece el Señor, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios le da una promesa, tu pueblo va a ser, tu descendencia va a ser esclava. Le dio esa promesa. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Le dice, pero sus descendientes, llegará el momento en que van a salir con gran riqueza. Usted lee el libro de Éxodos, usted lo lee y usted va a encontrar que efectivamente los israelitas, dice, despojaron Egipto, salieron con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es verdad, Abraham vivió hasta los 175 años. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y es cierto, pasaron 430 años hasta que la nación de Israel salió como nación de Egipto. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. La idea era que Abraham y Dios debían haber pasado, pero acá hay algo que sucede. Dios no permite que Abraham pase. Él es el único, porque acá la antorcha se refiere a Dios solamente. ¿Ok? Dios escogió en aquella oportunidad manifestarse de esa forma, como una antorcha y como un humo humeante. ¿Ok? Él pasa por en medio, él solo pasa. No pasa Abraham con él, solamente él. Esto sí lo pone en la categoría de ser inusual. Porque la idea era que cuando los dos pasaban, los dos estaban comprometiendo de forma que básicamente decían lo siguiente: ay de mí si no cumplo la parte de mi pacto, porque si no la cumplo, que yo sea hecho como uno de estos animales, partido en dos. ¿Ok? Esa era la idea. Eso era lo que traía esa solemnidad, era lo que explicaba el porqué de los animales. ¿Ok? Pero aquí hay uno solo que pasa. Hay uno solo básicamente que está diciendo, ay de mí si no cumplo. ¿Y quién es ese? Dios, Yahweh. Él es el único que dice, ay de mí si yo no cumplo. Abraham no. Es decir, acá lo que vemos es que este pacto es unilateral. Un solo lado se está comprometiendo al cumplimiento de las cosas. No como el pacto mosaico en el cual Dios le dice a Israel, yo quiero que tú hagas esto. Y que Israel responde y dice, sí lo vamos a hacer. Y entonces Dios le dice, ok, que quede claro, hemos entrado los dos en un pacto, yo voy a ser vuestro Dios, ustedes van a ser mis súbditos, yo les voy a dar leyes, ustedes se están comprometiendo a obedecerlas, si ustedes las cumplen, yo los voy a bendecir. Y ellos dijeron, sí, bendícenos, las vamos a cumplir, pero también sepan, si ustedes no las cumplen, yo los voy a maldecir. Y dijeron, sí, está bien, entendemos eso, maldícenos si nosotros no las cumplimos. ¿Y qué pasó? Exactamente eso. Pero en este pacto de acá, que precede a ese pacto, y del cual
escritores de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, entendían, era el fundamento de la relación de Israel para con Dios. Dios es él le dice a Abraham, mira, trae acá los animales, vamos a ratificar el pacto, pues chévere, se traen los animales, pero Dios es el único que pasa por ello. Y Dios no le requiere a Abraham absolutamente nada. No le dice, si tú haces esto o aquello. Dios se compromete, él, a cumplir la promesa que ha hecho Abraham. ¿Cuál es esa promesa? Haré de ti una nación grande. Y de ti va a venir el Salvador. De ti va a venir el Salvador. Y te bendeciré y maldeciré a aquellos que te maldigan. Aquellos que te bendigan, yo los bendeciré también. ¿Usted ve? La naturaleza del pacto que Dios hizo con Abraham es totalmente distinta. Era incondicional. Dios se compromete él solo a cumplirla. Dios es el que dice básicamente, ay de mí si no la cumplo. Ay de mí si no la cumplo. Dios lo que hace es que promete y él hace su pacto. Dios hace su pacto. Más adelante él va a hacer referencia, cuando usted lee el Antiguo Testamento, va a decir muchas veces, mi pacto, mi pacto. Y hay veces en pocos versículos usted va a leer el pacto que hice con ellos y luego decir, pero mi pacto. ¿Ok? Haciendo diferencia entre el pacto mosaico y este pacto que Dios hizo en gracia para con Abraham. Así que lo que vemos es de que hay este pacto que es mencionado en Génesis 12, que es ratificado en Génesis 15, se vuelve a mencionar en Génesis 13, también en Génesis 17, y Dios se lo repite a los descendientes de Abraham, tanto a Isaac como a Jacob. La naturaleza del pacto entonces es inquebrantable, es inviolable, es incondicional. Totalmente. La ceremonia por la cual se ratifica el pacto demuestra la inviolabilidad, lo inquebrantable, lo incondicional de este pacto. Es por eso que en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 13 y luego en el 17, leemos que Dios hizo justamente esta promesa, haciendo ver de que este pacto es inviolable, inquebrantable, incondicional. Hebreos 6, versículo 13 dice así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿quién hizo la promesa? ¿Quién hizo la promesa? Dios. ¿Se recuerdan cuando hemos leído en Deuteronomio 27 y 28? Dios dijo, yo voy a ser vuestro Dios. Y el pueblo dijo, y nosotros vamos a obedecer. Hubo una promesa por parte de Israel, hubo una promesa por parte de Dios. Era una relación condicionada. Yo voy a hacer esto si ustedes esto. Pero aquí el escritor a los Hebreos, entendiendo la naturaleza del pacto que Dios hizo con Abraham, entiende claramente una cosa. Hay uno solo que hizo la promesa. ¿Quién? Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que quede claro, dice, de que Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no está sujeto a cambio. Es algo que no está sujeto a cambio. Es imposible que Dios cambie al respecto de esto. Si llegase a cambiar, entonces, es por eso que les digo que el problema sería uno bien grande. Entonces, ¿podríamos confiar en Dios? ¿Podrías tú confiar en alguien que no te dice la verdad? ¿Podrías tú confiar en alguien que te dice yo voy a hacer esto pero no lo cumple? Pero cuando tú tienes una persona que jamás ha roto su palabra y si te dice confía en mí, ¿no es acaso esa persona digna de confianza? Por supuesto que sí. Esa persona es digna de confianza. Esa persona es una persona en la que tú puedes confiar, en la que tú debes confiar, en la que tú debes confiar, en la que yo debo confiar porque Él es digno de ser confiado. Así que este es un pacto de Dios hecho unilateralmente con Abraham y con su descendencia. Él se ha comprometido con juramento a hacerlo. Su persona misma, su carácter es lo que está de por medio. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de esto?
Así que el destino de Israel básicamente tiene debajo un asunto más importante. Nos lleva a hablar en realidad de si Dios es confiable o no. Si usted lee más adelante en 2 Samuel el capítulo 7, usted va a encontrar que este pacto que Dios hizo con Abraham es enriquecido aún más cuando a un descendiente de Abraham, a un descendiente de la tribu de Judá, a David, se le promete algo. De ti va a salir el Mesías, de ti va a salir Silo, de ti va a salir el que va a gobernar mi pueblo Israel. Una promesa, una vez más, basada, que tiene su origen en ese pacto que hizo con Abraham. ¿Ok? ¿Cómo entonces debemos de entender la desolación que le ha acontecido a Israel cuando pareciese que Dios ha abandonado a Israel? Cuando pareciese que Dios en realidad la ha dejado para siempre. Hay muchos que, como les digo, entienden esto de esta forma. Hemos de entender que el abandono de Dios es final, que ya no hay más plan de Dios para la nación de Israel. La respuesta no se deja esperar de los labios del Señor mismo. Si usted regresa conmigo a Lucas en el capítulo 13, en el versículo 35, mire lo que Jesús dice: he aquí, vuestra casa os es dejada. Ustedes ahora vean cómo se las arreglan básicamente, porque yo no los voy a proteger. Pero miren lo que sigue. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. ¿A quién le está hablando? A Israel, a la nación, ¿cierto? ¿Y a quién le dice hasta que yo regrese? A ellos mismos. Es a ellos mismos. No le está hablando a otro grupo de personas. Aquí le está hablando específicamente a Israel y le dice: ustedes ahora van a ser dejados conforme al pacto mosaico que gobernaba la relación de Dios con Israel. ¿Ok? Eso es lo que está ahí en funcionamiento. Os dejo. No más. Pero eso solamente va a ser hasta que llegue el momento en el que ustedes digan: bendito. Lo cual habla, y ya pues el Señor empieza a referirse a esta futura conversión. No inmediata, pero futura. ¿Cuán futura? Bueno, hasta ahora no ha llegado. Pero es aquella conversión que va a tomar lugar en lo que creemos es el periodo de la tribulación, que está muy pronto a sucederse. Ciertamente que sí. En Romanos 11, en el versículo 25 al 29, el apóstol Pablo nos da un poco más de detalles acerca de este periodo de tiempo, de este abandono, de este endurecimiento, es la palabra que el apóstol Pablo utiliza, de este endurecimiento, o el abandono de Dios produce este endurecimiento, de este endurecimiento que es parcial, no es completo, no es total. En el versículo 25 al 29, mire lo que el apóstol dice: pero porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo que el apóstol ahí está diciendo es simplemente esto, que la iglesia gentil, porque la iglesia inmediatamente uno lee el libro de los Hechos, que tuvo sus inicios entre judíos solamente, bien rápidamente empezó a ser llenada en realidad de gentiles, personas no judías. ¿Ok? Y lo que el apóstol enseña ciertamente es que la iglesia, a través de los años, hasta que suceda ese momento de la conversión de Israel, va a ser predominantemente gentil. Ustedes, yo, somos gentiles. La mayor parte de verdaderos creyentes son gentiles. Son muy pocos los judíos que creen, pero hay, ciertamente que sí. Pero va a llegar el momento en que el número de los gentiles va a entrar a la iglesia. Y ese momento yo no sé cuándo es, pero el Señor dice que va a venir un momento en que la plenitud de los gentiles llegue y luego todo Israel será salvo, como está escrito. El apóstol dice: hay una promesa dada y esto va a tomar lugar. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto. Mire esa expresión: mi pacto con ellos. Y usted lee el Antiguo Testamento, algunas porciones de Ezequiel, de Jeremías, incluso usted regresa hasta el libro de Deuteronomio en el capítulo 29 y 30, usted va a leer después de
la ratificación del pacto mosaico, usted lee acerca de otro pacto que Dios hizo con ellos en Moab, que habla acerca de circuncidar el corazón. Y usted se pregunta, ¿dónde he visto yo eso? Bueno, esa es exactamente la descripción que Jeremías y Ezequiel dan del nuevo pacto. Y Dios lo llama mi pacto, como llamó el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces entendemos aquí de que el apóstol Pablo tenía el mismo entendimiento que el Señor Jesucristo con respecto a la relación de Israel con Dios. Dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, ahora, dice el apóstol, ellos son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, ¿se recuerdan que les dije esto? En cuanto a la elección, ¿son amados por causa de quién? De los padres. La razón de la existencia de Israel no está basada en el pacto mosaico. La razón de la existencia de Israel hasta nuestros días y hasta que el Señor Jesús regrese está basada en la promesa hecha a Abraham. Y déjeme decir una cosa, tremenda es esta promesa que Dios le ha hecho, porque no hay pueblo que haya sido más perseguido. Digo más perseguido porque hay otros que han sido perseguidos. En este momento, por ejemplo, se escuchan las noticias que en Mali, en el país de África, de Mali, ¿cierto? Hay una persecución. Hay pueblos que han sido perseguidos. Hay grupos de personas que han sido perseguidas. Pero ninguno ha sido más perseguido que los judíos. Y nunca ningún grupo ha sido tan separado y tan estando en la mira de aquellos que han buscado no solamente perseguirlos, sino exterminarlos como los judíos. Usted va hasta el libro de Éxodo una vez más y usted encuentra que un gobernante, el gobernante más poderoso de aquel entonces, el faraón, dijo, hay que exterminarlos. Y luego de eso usted ve, por ejemplo, progresivamente que usted llega, por ejemplo, al tiempo donde estaban los judíos en la dispersión ya en la parte de Persia y se levanta un hombre de nombre Amán que dice que era brazo derecho, por decir así, del hombre más poderoso de la tierra aquel entonces, el rey Xerxes Asuero, quien le dice, rey, aquí hay un grupo de personas que debe ser exterminado. Y el rey le dice, tienes toda autoridad para exterminarlos. Y luego se levanta un grupo de personas, miles de años después, un grupo bajo el hombre que aparentemente parecía ser el más poderoso de la tierra en aquel instante también, Hitler, que lleva a toda una nación a que ciegamente diga, hay que exterminarlos. A través de los siglos, Israel ha sido el grupo que ha querido ser exterminado más número de veces. Y no ha sido posible. No ha sido posible, ni nadie jamás que diga en su corazón o en su mente o que piense que la solución a los problemas del mundo, si tan solo Israel desapareciese. Por ejemplo, ahora el señor Ahmadinejad allá en Irán que dice, Israel debe ser ¿qué? Exterminado. Eso es lo que él ha dicho públicamente. Y muchos, quizá en el oeste, en Europa y en Estados Unidos, quizá muchos gobernantes van y dicen, ¿sabes qué? Si tan solo Israel no estuviese ahí, no tendríamos todos estos problemas. Y muchos quizás van y dicen, ay caramba, si los judíos, si pudiésemos hacer algo con estos judíos. Quizá públicamente ahora dicen, somos amigos de Israel. Pero por detrás están diciendo quizá muchos de ellos, si tan solo pudiésemos librarnos de los judíos. Este espíritu de buscar que exterminar a Israel ha estado en el pasado, está en el presente y va a estar en el futuro hasta que Jesucristo el Mesías regrese por Israel. Déjeme decir una cosa. Lo que usted está viendo en este momento allá en el Medio Oriente es una vez más lo mismo que usted lee en las páginas de la Escritura. Satanás y un pueblo de personas que a veces se entregan a él, que está deseoso de exterminar a Israel. Pero ¿sabe qué? Dios ha hecho una promesa. Dios ha hecho una promesa. Si ellos llegasen a exterminar a Israel, Dios no es Dios, señores. Dios no es nadie en quien usted deba de confiar. Pero mire, cómo Dios ha hecho las cosas, que Él ha puesto claramente en la palabra de que el destino de Israel, el futuro de Israel y su persona están tan íntimamente ligadas, que Él dice, déjeme decir una cosa, si Israel deja de existir, dice, es porque previo a eso,
Dejó de existir el sol, la luna, el universo. Todo el universo llegó a ser explorado y las profundidades de los océanos completamente conocidas. Si eso llega a suceder, dice, entonces Israel va a dejar de ser. Venga conmigo al libro de Jeremías, por favor. Al capítulo 31 de Jeremías. Y miren lo que dice ahí la Escritura. Jeremías 31, hablando acerca de este nuevo pacto. Precioso lo que dice ahí acerca del pacto que él va a hacer. El mensaje que Dios le manda a un pueblo que estaba ya en el cautiverio y al cual alienta con la promesa futura de este pacto que él iba a realizar, de esta relación inquebrantable, aunque ellos estaban en este momento estaban experimentando la disciplina divina. Ellos tenían la esperanza de que Dios no los iba a desechar por siempre. Miren lo que dice el versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Yo visité el planetario y la persona que hacía la exposición nos hacía ver la constancia del universo. Como siempre uno puede salir, ver exactamente el lugar y va a encontrar ciertas estrellas. Hay una constancia, ¿ok? Cómo se han descubierto hasta lo que el ojo ha podido llegar con ayuda de telescopios poderosísimos a ver lo que jamás generaciones pasadas han podido ver. Galaxias de galaxias, millones de estrellas, y reconocen de que no pueden, sino en lo que se les ha permitido hasta el día de hoy, en los avances científicos, solamente ver una pequeña porción del universo. Una pequeña porción del universo. Pequeña. Universo que entienden es en realidad más allá de la exploración. Y mira lo que Dios dice. Dice así. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Usted ha leído eso? Para no ser nación, porque hay algunos que dicen, bueno, sí, ok, Dios todavía con los judíos los salva individualmente, pero ya no más como nación, dicen algunos evangélicos. No, acá claramente dice, para que Israel deje de ser nación, han de faltar primero todas las leyes del universo, antes que Israel deje de ser nación. Así ha dicho Jehová, versículo 37, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Imposible, señores. Imposible. Imposible. Así que, amados, ¿sabe qué? Solamente hay una conclusión posible ante todo esto. Cuando Jesús le habla de que Israel va a ser desolada, es verdad, ha sido desolada, Dios la ha abandonado temporalmente. En las palabras del apóstol Pablo había un endurecimiento parcial, en parte. Y todo esto en acuerdo con el carácter y el pacto que Dios hizo con Israel. Todo eso es verdad. Pero hay una promesa dada a Abraham. Una promesa que ha sido ratificada por ceremonia. Una promesa que fue repetida a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Una promesa que cuando Isaac muere fue repetida al descendiente, a Jacob. Una promesa que le ha sido recordada a Israel incluso con mayor luz cuando le dice, después de este pacto, Dios hizo otro pacto en el cual Dios dice que Él va a hacer su pacto con ustedes, donde Él les va a circuncidar el corazón. Una promesa que viene siendo expandida más y más, de forma que cuando ellos se encontraban en el momento más oscuro, Dios les anima y les recuerda, diciéndoles, Dios va a celebrar con ustedes un nuevo pacto, donde el corazón de ustedes va a ser circuncidado, Dios les va a cambiar el corazón, un nuevo pacto donde Dios voy a escribir, dice, mi ley en sus corazones y nunca más se apartarán de mis caminos. Y luego pues entonces tenemos el cumplimiento de ello cuando el Señor Jesús llega. Dios es confiable, Dios es fiable. Dios es aquel en el cual tú puedes, tú debes, Él es digno de que Él sea confiado. Digno.
Dios ha hecho una promesa y hasta el día de hoy ha cumplido todo absolutamente. Y por eso que en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, dice que en medio de la tentación Dios es ¿qué? Fiel. Alguien en quien tú puedes confiar. El apóstol Pedro, hablando de un grupo de creyentes que estaban pasando por un momento difícil, le dice, pero ¿sabes qué? Él es el fiel creador. Él los va a sostener. Más adelante el escritor Tito dice que Dios no miente acerca de las verdades de Jesús. Y en Hebreos el capítulo 10, 23, llamando a las personas a que pongan una fe completa en aquel que es fiel para perdonar, dice que Dios, el que prometió, es fiel. El que hizo la promesa, Él es fiel. Tú puedes confiar en Él. Si usted lee Josué, léalo en casa, si quiere tomar nota de esto. Josué 21, 43 al 45 y 23, 14. Josué 21, 43 al 45 y 23, 14. Allí usted lo que va a encontrar es lo siguiente, cómo Josué le dice al pueblo de Israel que ninguna de las buenas palabras de Jehová faltaron en su cumplimiento. Ninguna. Todas las promesas, todas las palabras de lo que Dios ha dicho, todas se han cumplido. Ninguna ha faltado. No sé qué circunstancia estás pasando tú hoy, pero déjame decirte, para toda circunstancia que estés pasando, nuestro Padre tiene una promesa para ti. Deprimido, hay una promesa. ¿Te sientes que no alcanza el chavo para hasta fin de mes? Hay una promesa. ¿Hay problemas que no puedes resolver en tu matrimonio? Hay una promesa. ¿Te jala los pelos porque no sabes ahora qué más hacer con tu hijo o con tu hija? Hay una promesa. ¿No sabes cómo lidiar con tu jefe porque ya... hay una promesa. Hay una promesa, hay una promesa, hay una promesa. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué necesito yo hacer? Confiar en Él. Confiar en Él. Él es confiable. Si ha mantenido a Israel hasta acá, créeme que Él va a cumplir con la promesa también. Él no miente. Él no miente. Confiemos en Él. Celebremos su fidelidad. Es por eso que al principio el himno que dice que se cante fue, oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Gloria a Dios. Así que si necesitas ayuda, Él promete dar fuerza al débil, librar de tentaciones al que está en tentación, proveer para todas tus necesidades, cuidarte en todos tus peligros, librarte de todos tus enemigos, perdonar todos tus pecados. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero si tu necesidad es esta última, dicho sea de paso, Él ha prometido también esto, perdonarte todos tus pecados en Jesús, su Hijo. Así que, ¿cuál es tu necesidad? No la sé, pero cualquiera que ésta sea, tú puedes venir a Él. Él es confiable, confía en Él, créele, créele. Él nunca ha mentido. Padre, venimos a ti para darte gracias por tu palabra. Gracias que tú eres confiable. Gracias que tú eres digno de ser confiado. Podemos confiar en ti. Sea para nosotros la existencia hasta el día de hoy de la nación de Israel, aunque sea en forma de remanente, pero el hecho de que existen, que tienen hasta el día de hoy una identidad. El judío, no importa dónde esté, sigue siendo Israel. ¿Quién puede darle esto? ¿Por qué no han sido amalgamados? Puede ser un judío americano, pero igual su alianza está con Israel, o puede ser un judío peruano, un judío dominicano, un judío alemán, un judío polaco, pero donde quiera el judío dice, yo soy de Israel. ¿Por qué? Oh Dios, si no es esto, una evidencia de que tú has prometido a Abraham una descendencia, una nación, y que tú estás cumpliendo hasta nuestros días. Y esto, Padre, tiene implicaciones poderosísimas. Nos llama a uno a poner toda nuestra confianza en ti, cualquiera que sea nuestra situación. Y tú serás fiel en responder. Pero también nos lleva a ver hacia el futuro. Y a creer, pues, entonces en todas estas cosas que están dichas de antemano que van a tomar lugar.
El Señor nos lleva a pedir por la paz de Jerusalén. Su paz va a venir solamente cuando reconozcan a Yeshua, Hamashiach, Jesús, el Mesías. Obra en Israel, oh Dios. Tráelo al arrepentimiento. Deuteronomio 29 dice que cuando ellos se vuelvan a ti y reconozcan sus faltas, entonces, como una nación entera, te adorarán por siempre. Oh Dios, gracias porque fiel eres tú que prometiste, que hiciste pacto y que nunca lo quebrantas. Gracias. En el nombre de Jesús.